Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar algunas reacciones psicosociales que se han generado a partir de esta pandemia que se ha dado no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y bueno, para poder hablar de ello, primeramente es necesario recordar qué es el COVID. Bueno, sabemos que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus. Todos en algún momento a partir de diciembre del año pasado y en lo que resta de este año hemos escuchado hablar del coronavirus. ¿Pero qué es el coronavirus? El coronavirus pertenece a una extensa familia de virus. Estos virus pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En el caso de los humanos, según la OMS, causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado, una infección leve, hasta infecciones sumamente agudas o peligrosas. Por ejemplo, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se conoce como el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, que es el que más ha estado presente en estas personas que se han contagiado de COVID-19. O bien han sido, ahora sí que atacadas o han sido lesionadas por parte de este virus. ¿Cómo se transmite este virus? Ya sabemos que este virus se transmite a través del aire, a través del toser o estornudar. Por eso es sumamente importante usar cubrebocas, no solamente para protegernos de los demás, sino también nosotros proteger a los demás, porque muchas veces, muchos de los casos son asintomáticos. Podremos tener el COVID, podremos presentar el virus, pero no presentamos ningún síntoma. Por eso es súper importante utilizar cubreboca y seguir las medidas de sana distancia que nos han recomendado las autoridades en el tema. Este virus también se puede transmitir al tocar o estrechar la mano de otra persona enferma. Esta persona enferma pudo haberse tocado los ojos, pudo haberse tapado la boca al estornudar o al toser, pudo haberse tocado la nariz. Y entonces, a partir de ello, y cuando saludamos o tocamos algún objeto ya infectado, estamos en un alto riesgo de podernos contagiar de este virus. Por eso es sumamente importante no tocar objetos, no estar en lugares que estén aglomerados. Por eso tenemos que tener una distancia de mínimo 1 metro, 1,5 metros y permanecer cubiertos los ojos, la nariz y la boca primordialmente. Bien, ¿qué consecuencias a nivel psicológico y a nivel social ha generado este COVID? Bueno, de acuerdo a los estudiosos, a partir de que se genera esta infección masiva, entonces se nos empieza a solicitar que ya no salgamos, que cambiemos de rutina. Y entonces al cambiar de rutina vamos abandonando algunas costumbres que ya teníamos como familia, algunas rutinas que ya teníamos como personas, algunas rutinas que ya teníamos al desempeñar alguna actividad. Y entonces tenemos que abandonar esas rutinas, tenemos que hacer a un lado esas costumbres que ya teníamos para ir adoptando nuevas formas para poder estar desempeñándonos a nivel social en esta sociedad. Pues el cambiar estas rutinas, el cambiar estas costumbres, por ejemplo, el permanecer confinados, nos va a generar una serie de situaciones a nivel personal y social. Dentro de esas situaciones o de esas condiciones que nosotros vamos a empezar ahora sí que a emitir ante los demás y vamos a empezar a sentir de manera personal por causa de este cambio de rutinas a raíz de este confinamiento, pues los más generales, los que más se han encontrado son el aburrimiento, el miedo, la desidia, sentimientos de soledad, sentimientos de tristeza, pues porque ya tuvimos una pérdida, ya perdimos esa rutina, ya perdimos la compañía a lo mejor de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de la escuela,
ya perdimos esa sensación de libertad y eso nos va a causar también enojo, molestia o incluso incertidumbre, inquietud por no saber qué es lo que va a pasar. La incertidumbre se genera cuando las cosas no las podemos controlar, cuando algo que nosotros teníamos bajo control, pues se pierde. Entonces, la incertidumbre se traduce en algo que conocemos como desconfianza, o nos genera falta de seguridad hacia lo que está pasando y nos va a generar a su vez altos niveles de preocupación. Esa incertidumbre, esos sentimientos de soledad, esa tristeza, ese miedo y ese enojo, a raíz del confinamiento o a raíz de este cambio de rutinas que hemos tenido a partir de esta pandemia, pues nos va a generar algo que se llama estrés. El estrés es algo que aparece en relación a nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. El estrés se genera a partir de una situación, de un hecho o una vivencia. En este caso, la pandemia, el confinamiento, el haber perdido rutinas, el haber perdido una estabilidad a lo mejor económica, el haber perdido a lo mejor a mis amigos porque ya no estoy con ellos, ya no salgo, ya no platico, entonces me va a generar un estado de alerta, un estado de incertidumbre. Y ese estado de alerta, de incertidumbre, es el que conocemos como estrés. Y este estrés va a permanecer mientras esté presente aquello que lo desencadena. En este caso estamos hablando de la pandemia, de todos esos cambios de rutina y de todos esos cambios de la dinámica que ya traíamos y nos está generando estrés, ¿verdad? Pero el estrés también puede ser generado por algunas otras situaciones también ya de manera específica. Por ejemplo, el no salir a jugar, el realizar un examen, el tener una entrevista de trabajo, el estar presente a una persona que nos intimida, que nos impone, el tener que realizar un trabajo bajo un tiempo determinado y bajo ciertas características. Eso nos genera estrés, nos genera desasosiego, nos genera un alto nivel de alerta, ¿sí? Mientras esté presente esta situación o esta experiencia o este hecho que nos genere este estrés, vamos a llamarle una situación de alerta. Pero mientras una vez que desaparezca esta situación que nos causa el estrés también desaparece. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una situación constante y de manera crónica vamos viviendo situaciones que nos causen estrés? Entonces, si nosotros estamos sometidos a situaciones que nos causen un excesivo nivel de alerta, de inquietud, de manera crónica, entonces vamos a desarrollar trastornos. Dentro de estos trastornos, los más comunes, los que más se han desarrollado a partir de esta situación de la pandemia, son dos, es la depresión y la ansiedad. Puede ser depresión nada más o puede ser ansiedad nada más, no es lo mismo. Aunque ambos trastornos del estado de ánimo coinciden en sintomatología o signos o características, no es lo mismo. ¿En qué se diferencian? La depresión es un estado de salud mental alterado y se caracteriza por sentimientos excesivos de tristeza, de melancolía, de desinterés, de desmotivación, de bajos niveles de energía. Existen niveles de preocupación, sí, pero esa preocupación no es a nivel interno, sino es por alguna situación externa, ¿sí? Entonces, la depresión se caracteriza primordialmente por altos niveles de tristeza, melancolía, desinterés, desmotivación y bajos niveles de energía. Esa es la depresión. Y la ansiedad, por el contrario, es un estado de alerta constante, un estado
aumentado en cuanto a preocupación por algo o por alguien. Eso es ansiedad. La ansiedad de alguna manera es buena, porque la ansiedad en términos comunes nos permite estar alerta de lo que hacemos y nos permite tomar decisiones lo más asertivamente posible, porque estamos alerta, estamos atentos. Pero cuando esta ansiedad se desproporciona, entonces ya estamos hablando de ansiedad generalizada, ¿sí? Y bueno, la ansiedad está asociada a sentimientos de inquietud, de miedo, de nerviosismo, y puede producir la aparición de preocupaciones excesivas, incluso irritabilidad, enojo constante e incluso conductas impulsivas, conductas hiperactivas, demasiada inquietud, compulsión, impulsividad, toma de decisiones arrebatadas, enfrentamientos, situaciones de irritabilidad que van generando un ambiente hostil. Esa es la ansiedad y se diferencia de la depresión. Bien, el estrés, para aterrizar ya las ideas, el estrés surge a partir de factores externos, de situaciones externas que estén pasando fuera de nosotros, y desaparece en el momento en que desaparece esa situación externa que nos genere ese estrés, esa preocupación excesiva, esa alerta, esa situación de alerta excesiva. En el momento en que desaparezca la situación que genera el estrés, automáticamente desaparece este estado de ánimo, ¿sí? La ansiedad, por el contrario, la ansiedad aparece a partir de factores internos. ¿Cuáles son esos factores internos? Ideas, pensamientos, emociones. Es decir, puede ser, por ejemplo, que la pandemia a nivel general y a nivel externo me esté ocasionando sentimientos de inquietud, sentimientos de tristeza, de nostalgia, de incertidumbre, porque no sé qué es lo que va a pasar a lo mejor con mi trabajo, no sé qué es lo que va a pasar a lo mejor con un proyecto que yo tenía planteado y se detuvo. Entonces, eso es estrés, porque es por fuera. Pero la ansiedad es lo que yo pienso a partir de esa situación externa. Puedo pensar, híjole, si salgo a la calle me voy a enfermar de COVID y me voy a morir. Por eso no debo de salir, por eso nadie debe de salir, por eso todo el mundo debe de estar aislado. Y entonces yo ya estoy generando una situación de miedo, de terror, de temor, de pánico. Estoy teniendo miedo ante una situación que yo no sé si va a pasar, que no estoy segura si va a pasar, pero yo por mis ideas, por mis pensamientos, le he dado un valor significativo. Entonces, mis pensamientos están acrecentando una inestabilidad a nivel emocional y a nivel psíquica, y me está ocasionando que yo reaccione de manera impulsiva, de manera agresiva. Esa es la ansiedad. Y bueno, el estrés va a generar ansiedad. Y la ansiedad, cuando es recurrente, cuando no se puede controlar, entonces ya nos va a generar un trastorno de salud mental, y ese trastorno se llama ansiedad generalizada. Hay diferentes tipos de ansiedad, ¿sí? y generada por diferentes detonantes. En este caso es la ansiedad generalizada, la cual se caracteriza por una preocupación excesiva relacionada, en este caso, con todo aquello que vino a cambiar a partir de la pandemia. Y estas situaciones están relacionadas a nivel académico, a nivel escolar, a nivel familiar, es decir, las relaciones a nivel familia, el comportamiento y la comunicación que teníamos a nivel familia. Si antes teníamos una relación difícil, a lo mejor aislada, a lo mejor agresiva con los miembros de familia, y ahora con la pandemia, aunando esta situación de estrés y aunando estos pensamientos erróneos que generan la ansiedad, pues vamos a detonar a lo mejor lo que es la violencia al interior de casa. Y sabemos que la violencia es caracterizada o se da en diferentes grados y medidas, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel físico, ¿sí? Entonces, no va a desaparecer esta ansiedad generalizada aunque desaparezca el estímulo, y entonces ya estamos hablando de una situación que requiere de atención profesional.
Esperemos no llegar a eso. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en el manejo del estrés para que no se genere ansiedad. Y si ya se generó ansiedad, tratar de interrumpir esos pensamientos que nos generan el crecimiento de esos pensamientos erróneos y que nos generan el detonante de sensaciones de peligro que a lo mejor y no existen, que nada más nosotros nos lo estamos creando a partir de lo que pensamos. Bien, de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología y a la Asociación Canadiense de Psicología, a partir de que detona esta situación del coronavirus, establecen o hacen una sugerencia de llevar a cabo 7 puntos muy importantes. El primer punto es: infórmate sobre cómo mantenerte seguro, es decir, ve a las fuentes seguras. No revises el Face, no te dejes llevar por lo que dice mi vecino, no te dejes llevar por los comentarios que escuché, no veas blogs que no son confiables, porque eso nos va a generar pensamientos erróneos y nos va a aumentar la posibilidad de desarrollar una ansiedad. ¿Ya estamos estresados? Sí. Para bajar ese nivel de estrés, ve a la fuente correcta. Asegúrate de lo que es real y no te dejes llevar por comentarios que no tienen sustento, ¿sí? Mantén la perspectiva. ¿Qué significa esto? Que no te centres en lo que tú estás viviendo de manera particular, ni te centres en tus pensamientos como algo que va a ser universal, como algo que va a pasar, sino analiza la situación y empieza a comparar con otras situaciones en todo tu contexto, a nivel familiar y por supuesto a nivel social. No te quedes solamente con la perspectiva que tú tienes. Amplía esa perspectiva. Lee, escucha especialistas en el tema. Mantén hábitos de vida saludables. El hecho de que hayamos modificado nuestras rutinas no significa que vamos a abandonarlas por completo. Seguimos trabajando, seguimos alimentándonos, seguimos haciendo labores del hogar, seguimos conviviendo con la familia. Bueno, si esas rutinas tuvieron que modificarse, pero no desaparecieron, entonces vamos a favorecer esas rutinas con hábitos sanos. Por ejemplo, levántate temprano, no permanezcas demasiado tiempo en aparatos electrónicos, porque estos aparatos electrónicos alteran los procesos de atención, alteran los pensamientos también y alteran la perspectiva que se tiene de la situación. No estés tanto tiempo pegado ahí, date tiempo de, pues ahora sí que de relajarte y de centrar tu atención en otras situaciones, en otras cosas que requieren de ti, ¿sí? Construye tu propia resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para podernos levantar a partir de una situación o de una experiencia dolorosa, ¿sí? Si nosotros mantenemos una vida saludable, analizamos los problemas de manera perspectiva en función de lo que dicen las personas especialistas en el tema, voy a tener mayores herramientas para poder superar todos estos miedos, todas estas preocupaciones, todas estas reacciones físicas que he tenido y que en vez de ayudarme van acrecentando o van propiciando el desarrollo de otros problemas a nivel personal y a nivel social. Ten un plan, siempre tenemos que tener un plan de vida. Ya no puedo llevar el plan que tenía. Bueno, ahora tengo tiempo suficiente para estar en casa. Voy a organizar mis tiempos y si yo no tenía tiempo de convivir con mi familia por el trabajo, pues ahora voy a buscar un espacio para yo convivir con la familia de manera sana, para conocer a mi familia, para escucharla, para observarla y para que yo también exprese lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo creo. Eso ayuda a entender al otro y ayuda sin duda a mejorar las relaciones humanas. Y por supuesto, todo desde una perspectiva ampliada. No solamente soy yo, no solamente lo que yo creo, sino hay otras formas de ver lo que yo creo y lo que yo pienso. Y eso me va a ayudar a modificar mi forma de relacionarme con los demás. Comunícate con los demás. Se ha dado que a raíz de esta situación y como permanecemos aislados de todas las demás personas y
estamos más tiempo con nuestra familia, empezamos a sentir aburrimiento, tedio, preocupación, lo que ya mencioné anteriormente, miedo, incertidumbre. Entonces no te aísles, porque solemos aislarnos, sobre todo quienes tienen el compromiso o la obligación de dar protección y sustento a la familia, son los primeros, o sea, estoy hablando de los adultos, somos los primeros que nos aislamos porque nos metemos en nuestras preocupaciones. Comenta con tu pareja, platica con tus hijos, platica con tus seres queridos, mantente comunicado. Eso nos va a dar mayor resiliencia y nos va a dar habilidades para poder enfrentar esas sensaciones que nos atañen, que nos agobian, ¿sí? Y bueno, si tú te mantienes conectado, no vas a perder la perspectiva del problema. Mantente conectado con tus seres queridos, pero también mantente conectado con la información que esté sustentada. Hay dos formas para enfrentar o para afrontar estas sensaciones de agobio, de preocupación, de miedo, de enojo, de ira, todas aquellas sensaciones que hemos tenido a raíz de la pandemia, inquietud excesiva. Hay dos formas por las cuales lo podemos enfrentar. Una de las formas se llama centrado en la emoción. Es decir, nos centramos en la emoción y la otra nos centramos en el problema. Son las principales dos formas de poder enfrentar la situación que me estresa. Sin embargo, la mayoría de las personas hemos optado por una tercera forma, que es la de evitación. No pasa nada, no está sucediendo nada, no es verdad, son puras mentiras, son chismes, nos quieren mantener asustados. Y entonces yo me voy por la forma de centrado en la evitación, voy evitando la realidad. Y cuando yo evito la realidad, obviamente me aíslo, no me comprometo y obviamente voy dejando que el problema vaya creciendo porque lo voy reprimiendo. Entonces no voy enfrentando la situación y esto va a terminar a la larga con un trastorno del estado de emoción, un trastorno del estado de la emoción y del ánimo, o bien un trastorno a nivel psicológico. Por eso no es recomendable evitar. Sí podemos centrarnos en la emoción, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar todo aquello que nos asusta, que nos enoja, que nos pone triste, pero debemos identificar la situación específica. Hablar de estrés es hablar de una serie de síntomas que analizados en conjunto van a generar en quien lo vive una serie de conductas y pensamientos, ¿sí? Pero entonces vamos a centrarnos específicamente qué de todo este estrés que estoy viviendo, cuál es el que más me está generando un estado de depresivo o un estado ansioso. Entonces, sí voy a sentir la emoción, sí, pero con el objetivo de identificar qué emoción y qué problema para darle solución. Sin embargo, la forma más sugerida y la forma que ha tenido más reconocimiento para enfrentar el estrés es el centrado en el problema. ¿En qué consiste esto? Voy a analizar el problema en perspectiva, voy a analizar los recursos con los que yo puedo, voy a analizar cómo lo puedo enfrentar, porque así como hay situaciones que me estresen, hay situaciones que me relajan. Entonces voy a hacer un análisis en perspectiva. Voy a destacar todo aquello que ya me estresa, pero de manera objetiva. Ya no le voy a hacer caso al miedo, ya no le voy a hacer caso al enojo. Voy a tratar de relajarme. Ahorita vamos a ver algunas técnicas de relajación. Y entonces voy a analizar en todas las perspectivas posibles el problema. Por ejemplo, si me está generando estrés el hecho de que me despidieron del trabajo, pues voy a analizar. Bien, el problema es el hecho detonante es me despidieron del trabajo. ¿Qué me está generando? ¿Qué pensamientos me está generando? No voy a tener dinero para la comida. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Se van a enfermar? ¿Qué va a pasar con la renta? No tengo dinero para pagar.
me van a correr de la casa, y si me enfermo yo, ¿cómo voy a poder buscar otro trabajo? Y nuestro pensamiento nos empieza a mandar muchos cuestionamientos, muchos. Entonces, para centrarnos en el problema, detengo esos pensamientos y empiezo a analizar, ¿y de verdad me voy a enfermar? Estoy 100% segura que me voy a enfermar. ¿Por qué digo que me voy a enfermar? Yo no lo sé. ¿Y de verdad no voy a conseguir otro trabajo? ¿En qué me baso para decir que no voy a conseguir este trabajo? ¿Por qué siento que no voy a conseguir otro trabajo? Porque si yo cuento con un trabajo, cuento con experiencia, tengo conocimientos, tengo un documento, conozco gente, sé realizar esto, etcétera. Empiezo a sacar todo lo bueno que yo tengo y me empiezo a centrar en todos los recursos que yo tengo para poder enfrentar este problema. Por eso, la manera de afrontar el estrés centrado en el problema es la mejor estrategia, la que más ha resultado en cuanto a las investigaciones que se tienen, ¿sí? Ok, y después de haber analizado todos estos pensamientos y haberlos parado de manera objetiva, cuestionándome el por qué, si de verdad estoy seguro, de verdad no, y por qué creo y por qué no, me voy a analizar qué reacciones emocionales he tenido. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de cuerpo, no sé. Todo eso se llama somatización. ¿Por qué? Porque he estado tan alerta en alguna situación, me he preocupado tanto, he estado irritable en esa situación, que he dejado de lado el análisis de las reacciones fisiológicas que ha tenido esa preocupación en mi cuerpo, ¿sí? Y entonces empiezo a analizar también qué emociones son las que sentí. Enojo, tristeza, miedo, etc. Y eso nos va a permitir ir parando, pero lo vamos a ir parando centrado en el problema. Y para analizarlo centrándonos en el problema tenemos que ser objetivos. Tenemos que analizar qué tengo, qué no tengo y qué puedo hacer. Algunas sugerencias para enfrentar el estrés ya de manera específica. Esto va dirigido a los padres de familia y va dirigido a los docentes también. ¿Por qué? Porque también nosotros los docentes tenemos familia, tenemos algunos hijos, tenemos pareja, tenemos una casa, tenemos un trabajo, tenemos sobrinos, tenemos hermanos, tenemos papás, etc. Entonces, esto nos afectó a todos. Bien, primera sugerencia, ¿qué tengo que hacer ante una situación cuando yo me sienta muy desesperada, cuando yo me sienta muy inquieta? Primeramente, respiro de manera profunda, pero lentamente, centrando mi atención en el estómago. Voy a ver cómo se infla mi estómago en 3 tiempos. Y después de que ya lo observé en 3 tiempos, voy a exhalar en una sola exhibición en forma de suspiro, ¿sí? Vuelvo a jalar aire nuevamente en 3 tiempos, pero mientras voy jalando aire, voy poniendo rígido, voy tensando mi cuerpo. Tenso mi cuerpo empezando desde el rostro, hombros, brazos, manos, tronco, abdomen, espalda, glúteos, piernas, glúteos, tobillos, etc, hasta llegar a los dedos. Los voy tensando. Una vez que ya los tenga tensos, voy a contar 5 segundos y voy a sacar el aire en una sola exhibición. Voy a suspirar y voy a relajarme, como si el globo se desinflara. Voy a hacer esto, ¿sí? Una vez que ya hice esto y ya me relajé, ahora sí voy, analizo el problema. A ver, ¿por qué me siento tan enojada? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan asustada? ¿Hay algo que pasó que me esté generando esto? Y empiezo a hacer un recuento, empiezo a analizar todo lo que he vivido en los últimos días o lo que he vivido en el último día, y empiezo a hacer un registro en un cuaderno de todo aquello que me pudo generar un estado de alerta excesivo.
Una vez que yo identifique el problema, voy a analizarlo, lo voy a poner en perspectiva. ¿Qué es poner en perspectiva? Voy a tomar en cuenta diferentes puntos de vista, como ya lo comenté hace un momento. Eso me va a ayudar a controlar mis pensamientos. Sabemos que los pensamientos pueden ser nuestro paraíso o pueden ser nuestro infierno en nuestra vida. Es decir, a través de lo que yo pienso puedo tener una vida lo más posiblemente relajada, o a partir de lo que yo pienso puedo tener una vida totalmente ansiosa e inquieta, y por supuesto no voy a tener quietud. Voy a estar ansiosa, estresada, asustada, nerviosa. Por eso el controlar los pensamientos es algo muy importante, ¿sí? ¿Cómo voy a controlar estos pensamientos? Los vamos a objetivizar. ¿Cómo? Analizando, cuestionándome. Cada vez que me cuestione algo, voy a cuestionarme con otra pregunta. Y voy a cuestionarme con otra pregunta. Como puse el ejemplo anteriormente, ¿estoy realmente segura? ¿Y por qué creo que va a pasar? ¿Y realmente va a pasar? ¿Y de verdad aquella persona me va a hacer esto? ¿Y de verdad se va a salir de las manos esto? ¿Y de verdad? Y me voy cuestionando. Y yo sola me voy a ir dando respuestas hasta llegar a un fin total de todas estas cadenas de pensamientos automáticos. Vamos a aprender a decir no. No porque estoy enojada, no porque estoy asustada, no porque estoy cansada físicamente, no. También nos cansamos nosotros. También tenemos vida, también sentimos, también nos emocionamos, también nos enojamos, también todo. Por eso tenemos que aprender a decir no. ¿Pero cómo? De una manera asertiva y relajada, previamente ya habiendo hecho los ejercicios que ya comenté. 6. Registra por escrito qué es lo que te inquieta y por qué. Todos los días acostúmbrate a escribir. Cuando tú te sientas muy inquieto y no sabes ni por qué, de repente te llega una sensación de inquietud, de miedo, de preocupación, escribe: me siento preocupada, me siento asustada, tengo miedo, tengo temor, pero es un temor que no sé por qué. Escríbelo y después analiza el por qué se te generó esto. Vuelve a analizar lo que viviste en los últimos días, y a lo mejor tiene relación con algo que te generó un dolor muy fuerte años atrás. Aprende a escribir. Esto te va a ayudar a identificar qué es aquello que te está repercutiendo en tu estado de ánimo hoy en día. Y con esto vas a aprender a autorregular tu pensamiento y tu conducta. Recuerden que nosotros somos y hacemos lo que pensamos. Si pensamos de manera asertiva y pensamos de manera objetiva, seguramente vamos a tomar decisiones lo más objetivo posible. Y por último, esto es algo muy importante. Realiza ejercicio físico al aire libre. Ejercicio de preferencia aeróbico. ¿Por qué aeróbico? Porque el aeróbico permite la oxigenación de los órganos internos, primeramente la oxigenación del corazón y la oxigenación del cerebro. Si nuestro corazón y nuestro cerebro está oxigenado, la manera para encontrar la solución de los conflictos y analizar los problemas va a ser mucho más fácil. Aparte, el hacer ejercicio físico va a segregar las hormonas o los neurotransmisores de la felicidad. ¿Cuáles son? Dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Esos son los neurotransmisores u hormonas, porque algunos también son neurotransmisores y otros también son hormonas de la felicidad. Por el contrario, si no realizamos ejercicio, si no respiramos, la respiración ayuda a que llegue el oxígeno a los pulmones, y este oxígeno se transporta a través de la sangre al cerebro y nos ayuda a relajarnos más rápido y nos ayuda a ver los problemas de manera más objetiva. ¿Sí? Por eso es bien importante respirar, relajar, identificar, analizar, controlar los pensamientos, registrarlos por escrito y, por supuesto, el modificar. Todo eso nos va a ayudar a modificar nuestro pensamiento y nuestra conducta sin dejar a un lado el ejercicio aeróbico.
Si no podemos realizar ejercicio aeróbico porque tenemos alguna lesión en las rodillas, pero sí podemos jugar, podemos reírnos, podemos movernos. Si nos reímos, vamos a minimizar esos sentimientos o esas sensaciones de agobio. La risa es súper importante también para favorecer una adaptación sana a los diferentes contextos sociales. Además, el ejercicio físico alivia el dolor muscular, alivia la tensión, reduce el dolor de cabeza y las migrañas, favorece la circulación sanguínea, elimina las toxinas, baja los niveles importantes de cortisol. El cortisol es la adrenalina que sentimos. Cuando tenemos miedo o estamos enojados, empezamos a segregar mucho cortisol. Y si vivimos en un estado de estrés continuo y de enojo continuo y de molestia continua o de temor continuo, entonces segregamos altas cantidades de cortisol. Y el cortisol es un veneno para las neuronas cerebrales. Va a propiciar problemas de atención. Se nos van a olvidar las cosas y el que se nos olvidan las cosas nos va a poner más de mal humor y es una cadenita, un círculo vicioso. Por eso es súper importantísimo hacer ejercicio físico al aire libre y de preferencia ejercicio aeróbico. Para los niños es muy importante jugar con ellos. Los niños en el momento en que se mueven y se ríen ya están segregando hormonas de la felicidad, ya estamos evitando la tensión, la tensión muscular, la tensión psíquica, la ansiedad. Y para ello hay diferentes técnicas. Por ejemplo, con los niños de 0 a 3 años es súper importantísimo el vínculo padre e hijo. Para fortalecer este vínculo necesitamos el contacto físico, el contacto visual, el intercambio de palabras, de diálogos, ¿sí? Y para ello se sugieren masajes. Los masajes Shantala es lo mejor para este tipo de niños porque va a relajarlos, va a favorecer su atención, va a favorecer un estado de ánimo apacible para ellos. Entre los niños de 3 a 7 años, que son los que nos atañen principalmente a los de preescolar, está la técnica de la tortuga, está la técnica de la hormiga y la técnica del lobo. Todas esas son técnicas de respiración y de movimiento, ¿sí? Entonces, en todas tenemos que aprender a respirar en tiempos, a sacar el aire en tiempos o a sacar el aire en una sola exhibición. Imaginando que inflamos un globo, imaginando que somos una hormiguita, imaginando que somos una tortuga. Entonces, estas técnicas nos van a ayudar a autorregular las emociones y, por supuesto, las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos y la conducta de los niños también. Pero primero, papás, ustedes tienen que aprender a hacerlo y autorregularse para poderle enseñar a estos niños a hacerlo. Acuérdense que los niños aprenden de lo que viven, aprenden de lo que ven y su aprendizaje primordialmente es emocional. Si son experiencias positivas, eso se va a repetir. Si son experiencias negativas, lamentablemente ahí va a estar, pero su conducta va a ser no la que esperamos para que conviva de manera sanamente en un ambiente social. Y en los niños de 9 a 12 años ya podemos aplicar este tipo de sugerencias que yo hice para los adultos. Entonces, a partir de los 9 a 12 años, el niño ya tiene la capacidad cognitiva para poder seguir esta secuencia de sugerencias y enfrentar las situaciones que le causan estrés. Para concluir, el conocer qué detona tu inquietud, tu preocupación y cómo es que reaccionas ante esa preocupación te dará mayores y mejores herramientas para autorregular tus pensamientos, tus emociones y, por supuesto, tus acciones. El estrés lo generamos nosotros en cuanto a que esté más aumentado o en que esté más disminuido. Nosotros a través del pensamiento lo aminoramos o lo acrecentamos. Por eso es muy importante la respiración, el análisis, el de tener pensamientos intrusivos o automatizados y, por supuesto, hacer el ejercicio. Con esto terminamos. Si tienen algunas preguntas, con gusto las respondemos.
Ok, si no tienen preguntas, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. Ok, ya tenemos preguntas. Santiago Calet Díaz pregunta: Buen día, soy una mamá que normalmente vivo bajo estrés en el hogar. Trabajo, tareas, presiones, a veces de dinero y por ende enojo constante, y la verdad, aunque hago ejercicio, siento que no aminora eso. Bueno, tiene que empezar a identificar y a priorizar. Vamos a empezar a priorizar. ¿Cuál es la principal causa que le genera mal humor? Porque aquí usted está todo el tiempo enojada. Habría que ver qué es lo que le está generando ese mal humor. Analice, piense, reflexione. ¿Qué es lo que le enoja? Y escríbalo, así como lo sugerí. Escríbalo. Porque a partir de que lo identifique de manera ya precisa, va a empezar a modificar esa forma de pensar y de sentirse. Nos amplía la mamita. Dice que le preocupa un poco porque efectivamente a veces no sabe manejar toda esa frustración y enojo con su hijo. Sí, haga los ejercicios de respiración en la sesión, déjeme le pongo la diapositiva. Sí, ahorita yo hablé de una serie de sugerencias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, usted primero respire antes de que grite. Yo sé que usted grita de manera reactiva porque se deja invadir por la emoción y esa emoción es el enojo. En primera instancia es el enojo, pero puede ser que no sea el enojo, puede ser que usted traiga una tristeza por ahí ya de tiempo y esa tristeza se cubre de una reacción como de enojo. Entonces, primero respire profundamente, haga el ejercicio que le dije, respire profundamente, centre su atención en el abdomen y sáquelo en una sola exhibición y suspire. Si tiene que suspirar 10, 20 veces al día porque se siente agobiada, enojada y molesta, respire, ¿sí? Y también es importante empezar a manejar el delego de responsabilidades a todos para que usted no se sienta tan estresada por tanto trabajo en el hogar. Por eso es bien importante que todos tengan una actividad a realizar en casa. Entonces, siga esos pasos, respire, identifique, objetivice, analice el problema desde otra perspectiva. No es usted la única mamá que está viviendo esa situación. Hay muchas mamás que también están en una situación, pero sus características son diferentes. Registre, acostúmbrese a escribir. Escriba usted cada vez que se sienta así y va a ver que va a ir mejorando mucho. Eso sí es una ansiedad nada más, porque lo que yo veo es ansiedad. Si eso es una ansiedad nada más, que no requiera de una atención psicológica clínica, porque si ya es una atención generalizada y ya tiene usted más de 6 meses con eso, entonces sí requiere de una evaluación. La misma mamita dice que sí le preocupa mucho esa situación porque incluso luego tengo ataques de ira. Siento que llevo guardadas muchas cosas que no he logrado sacar. Ok. Sí es importante que sea evaluada por un clínico porque pudiera ser que no es enojo, que es usted que tiene por ahí una tristeza muy grande y esa tristeza se está encubriendo en una reacción de ira, de molestia. Pero es porque a lo mejor no se siente reconocida, porque a lo mejor no se siente valorada, no sé, hay muchas sensaciones ahí encontradas, muchas emociones encontradas y sí requiere de que la valoren,
Pero usted haga este ejercicio y poco a poco se va a ir usted dando cuenta, y si no logra avanzar, sí requiere de que la valoren y le ayuden. Comenta Isabel Sarabia. Últimamente me estresa la conducta de mis hijos, groseros, retadores y un poco desobedientes. Bueno, ok, yo creo que ahí tiene que empezar a manejar un sistema de reglas. Hay que empezar a manejar las reglas, consecuencias de actos, límites, para que los niños empiecen a entender que hay diferentes formas de relacionarnos, y hay formas asertivas. Si usted maneja este sistema de reglas, sus niveles de ansiedad van a ir bajando. Usted ya se dio cuenta, lo que le molesta es la conducta de sus niños, que son unos niños maleducados y desobedientes, ¿cierto? Ya identificó esa parte. Ahora, ¿cómo la va a resolver? ¿Qué recursos tiene? ¿Con quiénes cuenta para modificar esta conducta? Entonces ya empiece a analizar, a objetivizar ese problema. Usted ya lo identificó, empiece a analizarlo, ¿cómo lo va a resolver? Y yo ya le di la estrategia, empezar a manejar reglas y límites. Por ahí di una asesoría sobre cómo manejar reglas y límites. Revísela en este mismo lugar, y también revise estilos de crianza. Y eso le va a ayudar mucho, y su nivel de ansiedad, de molestia va a ir disminuyendo. Dice Víctor Padilla que muchas gracias. De nada. Dice Abril Camacho González que gracias a usted, qué bonito día y que le agradece mucho estas pláticas. Muchas gracias. Dice Bernarda que gracias, que el tema es muy interesante. Y la dama Santiago que muchas gracias por la orientación. Ok, bueno. Ahí también Roberto dice que gracias, que es información valiosa e importante para estos momentos complicados que vivimos. Sí, sigan por favor ustedes estas estrategias, estas 7 estrategias que les acabo de dar. Estas estrategias funcionan, estas estrategias se trabajan a nivel personalizado, y si ustedes las llevan a cabo, va a empezar a modificar esa sensación de agobio, de molestia. No va a ser fácil porque no es de un día, sino tiene que ser un proceso. Tenemos que irlo trabajando siempre, 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 hasta que nosotros aprendamos a autoidentificar qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos genera y con qué recursos contamos para poderlo resolver. Todo se puede resolver, pero necesitamos un pensamiento objetivo y libre de pensamientos irracionales o intrusivos. Ya por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias. Espero esto les sirva y de verdad que lo apliquen, y esto va a favorecer mucho las relaciones humanas al interior de casa. Hasta pronto.